Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta mañana a la casa de nuestro Dios, en la cual podemos estar en la presencia de Él, gozarnos en todas las cosas que Él hace disponible. Es una mañana muy especial. Dios siempre tiene preparado cosas nuevas si tan solo pudiésemos abrir nuestro corazón para recibir de parte de Él. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así es que depende de nosotros en cuanto le permitamos obrar en nuestras vidas.
Dice en el libro de los Salmos, el Salmo 146, aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Por el resto de nuestra vida, si tan solo estamos agradecidos con nuestro Dios, todos los días de nuestra vida podemos cantarle a Él, hasta el fin de nuestros días. Vamos a dar inicio, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, todos los que nos ven en línea, todos los que estamos acá presentes. Es un placer tenerlos acá en este tiempo y vamos a abrir este servicio a través de una oración. Padre, una vez más, gracias por tu paz, tu amor, porque tú estás con nosotros, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Queremos, Señor, aprender a vivir en ella. Oh Dios, toda carga, todo peso, toda cosa, Señor, que pueda haber en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, esta mañana pueda ser removida de nuestras vidas y que podamos con libertad levantar nuestras manos y nuestra voz, Señor, con gratitud a ti, reconociéndote como el grande, el que nos da la victoria y el que nos da todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por la alabanza, Señor, y por cada uno, Señor, de los corazones que estamos en este lugar y que nos ven en línea. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito, Señor. Aquí estamos, Señor, recibe el honor en Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos para cantar al Señor esta mañana? Vamos a cantar este canto que dice: no hay Dios tan grande como tú. Yo creo que ya lo habrán escuchado, ¿verdad? Amén. Cantemos al Señor. Como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti,
nuestro Señor está nuestra vida y nuestra esperanza. Amén. Vamos a seguir cantando esta mañana. Esta es una canción también escrita por mi hermano Mauro.
Gracias, Señor. Señor, queremos buscarte de mañana. Queremos encontrarte, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Que dice que temprano te buscaré, dice, y de madrugada, eso sí, quién sabe, yo estaré contigo. Yo creo que solo el pastor se levanta a la madrugada. La pastora nunca ha dicho que se levanta de madrugada, ¿sabe? Pero es muy bonito, dice que temprano te buscaré, dice, y de madrugada yo me acercaré a ti. Amén. Así tiene que ser, que sea Dios que esté siempre en primer lugar desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Vamos a leer 3 versículos, mis hermanos, en la Biblia. Uno que ya lo hemos leído varias veces, San Mateo 15, del 32 al 39. Mateo 15, del 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. 3 días, mis hermanos, dice, estuvieron con él seguidos ahí. Y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, dice. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Gran cantidad, mis hermanos. Antes no habían anticonceptivos para poder planificar cuántos hijos iban a tener. Dice que eran más de 5,000 hombres más sus mujeres. Si ahora las familias tienen 10 hijos cada uno, ¿cuántos no tendrían ellos antes? Amén. Era una gran multitud de gente, dice que había. Hay muchas personas, hasta cristianos, hermanos, que no creen en la multiplicación que Dios nos puede dar. Dios nos puede multiplicar, ya sea financieramente, ya sea con muchos hijos. El pastor pidió nietos, le dio 3 hasta que le dijo: ya párele. Amén. Estaba multiplicando, mis hermanos. Jesús tiene eso. Dios, el Dios de nosotros, es un Dios que multiplica, que no resta. Dios nunca nos va a quitar a nosotros. Él siempre nos va a dar más a nosotros cuando nosotros creemos y respetamos sus decretos. Dice la Biblia que Él nos bendice. Y dice que aquí estuvieron todos por 3 días, dice. Cuando la alabanza está, mis hermanos, estamos bien alegres, pero a veces aquí somos pocos y miramos quién duerme cuando el pastor está predicando. El pastor a veces tiene que gritar para despertarlos. Con 1 hora, mis hermanos, nos da sueño. Está el tripero rechinando ahí, tronando la panza, y que ya tenemos hambre y acabamos de desayunar. Y esta gente en el desierto dice que estuvo por más de 3 días. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios tuvo compasión de la gente, dice. Amén. Es muy bonito, mis hermanos, cómo la gente sin comodidades, cómo seguían a Jesucristo. Y nosotros con todas las comodidades a veces aquí estamos incómodos a veces. Amén. Y ahí estuvieron 3 días, dice. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Tengo compasión de ellos, no quiero que se vayan con hambre. A veces nosotros, el pastor predica aquí y nos vamos con aquella necesidad. A mí se me hace corto el servicio, a mí me encanta. Yo a veces dejo de ir a otros lugares porque quiero venir a la iglesia. Y hay otra gente no. Hay personas que prefieren ir primero a la playa, al río y después venir si tuvieron tiempo, y no tiene que ser así. Hay que poner a Dios, mis hermanos, en primer lugar, y van a ver cómo Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén. Nos va a multiplicar. Si hay personas que no creen a lo que dice aquí en la Biblia,
Ya no se puede hacer nada por ellos, mis hermanos, nomás orar por ellos. Porque lo que hablamos aquí, nosotros siempre lo ponemos ahí y decimos está aquí en la Biblia, lo buscamos y comprobamos que está en la Biblia. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Lo que Jesús hablaba con aquella gente antes por días, es lo que nosotros hablamos, lo que está escrito aquí en la Biblia. Él nos dejó su palabra para que nosotros habláramos de Él. Amén. Vamos a leer otro versículo, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio para que miren que Dios sí bendice y que multiplica. Ya lo tenemos aquí. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Dice que los que cumplimos con los decretos, dice que Jehová nos dejó, dice que Él nos sigue bendiciendo, mis hermanos. ¿Y dónde está escrito? Aquí en la Biblia. Los que no creemos en la multiplicación y que Dios nos bendice. Vamos a leer un versículo más, Hebreos 6:14. Un versículo más, mis hermanos, en Hebreos 6:14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué más queremos? No más creer y tener fe y cumplir con los decretos y las leyes y las reglas que Dios quiere que nosotros hagamos, porque nosotros no vamos a andar por ahí, mis hermanos, de mujeriegos, de borrachos, maldiciendo y todo. No podemos esperar una bendición de Dios. Dice que Él va a cumplir los decretos que están escritos aquí en la Biblia. Amén. Y que lo creamos. Solamente dice, cree y se te será hecho. Eso es todo, mis hermanos. Leamos la Biblia y creamos lo que dice aquí. Y lo mismo que está escrito aquí en la Biblia, mis hermanos, es lo que Jesús predicaba en el desierto, en las sinagogas y donde Él andaba. Él se fue, pero nos dejó la palabra escrita aquí. Este es el libro de la vida y el libro de la ley. Amén. Tenemos que respetarla y creer en Él. Es todo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por estar aquí, Señor, en tu casa de adoración, para venirte a alabar, para venir a escuchar tu palabra, Señor, por medio del pastor, que tú pones palabra en sus labios, Padre amado. Y sabemos que todo lo que está escrito aquí en la Biblia, Él lo comprueba, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias por la vida, Señor, y gracias por tu gran misericordia que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos también, Padre, que bendigas este dinero que vamos a depositar en el alfolí, Señor, y que sea para el buen uso, como siempre se ha hecho aquí en Iglesia Visión. Te damos gracias, Padre, por todos los miembros y las familias que están aquí reunidas y por cualquier necesidad que ellos tengan. Sabemos que tú lo vas a cumplir, Señor, porque así dice la Biblia, que todo lo que tú hiciste y lo que prometes, tú lo cumples. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Ahora sí hay maestros para los niños. Los niños, mis hermanos, se pueden ir a recibir su clase. Y vamos a seguir con los anuncios. Como siempre, mis hermanos, nos pueden ver en las redes sociales como en Facebook y en YouTube. Ahí nos pueden encontrar y también nos pueden visitar en línea como bclacar.com. Y ahí se van a dar cuenta de todas las actividades que hay y las que estamos planeando para hacer aquí en la iglesia. El estudio bíblico, mis hermanos, sigue como siempre los miércoles a las 7 de la noche. Y el estudio que se esté realizando es disciplinado a través de los Romanos. Si se acuerdan, el 31 de octubre va a ser un servicio bilingüe a las 10 de la mañana. No se les vaya a olvidar, hay que estar aquí temprano. Como dijo la canción del hermano, que temprano dice te buscaré. Así que es a las 10 de la mañana, 31 de octubre. Apúntelo ahí en un papelito para que no se olvide. Y va a estar, dice, lo vamos a hacer un compañerismo, dice, vamos a comer todos juntos aquí entre los hermanos en inglés, servicio de inglés y español.
Ese mismo día, mis hermanos, van a haber bautismo. Los que no se han bautizado pueden hablar con los pastores que se quieren bautizar. Va a ser el mismo día, el 31 de octubre. Y la información lo tienen los pastores, qué es lo que hay que hacer para bautizarse. Si nos sentimos enfermos, dice por aquí, pues quedémonos en casa si no sabemos lo que tenemos. Y también si queremos seguir usando mascarilla, hay que sentámonos libres de usar la mascarilla. Y los servicios en la iglesia, como siempre, son a las 9:30, 9:30, servicio en inglés, y a las 11 de la mañana el servicio en español. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, y el servicio sigue con el pastor Jesús Luján. Es un privilegio, hermano, contar con personas atrevidas que se atrevan a creerle al Señor, amén, como el hermano Omar, y a personas atrevidas que se atrevan a creerle al Señor, aquí como el hermano Misael, a servirle, a traer palabra para ustedes y traer la alabanza para ustedes, amén. Muy agradecido con el Señor por tener a Misael aquí y ahora aquí al hermano Mauro. Gloria a Dios, Dios es bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Creerle al Señor y atrevernos a servirle, amén. Gloria a Dios. Buenos días una vez más. Es una bendición, como siempre, de congregarnos para compartir la palabra de nuestro Dios, congregarnos para aprender más de Él, ya que su voluntad siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y necesitamos aprender a tomar de esas cosas. Esta mañana tenía este tema que es el gozo de nuestro Señor. Y para ello vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Aquí lo tenemos y dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, porque, Señor, en tu voluntad nos enseñas a poder vivir, en tu voluntad, Señor, nos enseñas a poder tomar las cosas, Señor, que quieres que tomemos, a caminar en la manera que quieres que caminemos. Señor, gracias por dejarnos la guía, el mapa, Señor, para nuestras vidas. Queremos, Señor, no ignorar estas cosas y aprender a tomar de ellas. Señor, enfocarnos en nuestra relación contigo y poder recibir esa dirección tuya siempre en cada actividad, en cada cosa, Señor, que tenemos presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, en tus manos está esta palabra de esta mañana. Gracias, Señor, transforma nuestros corazones y nuestras vidas a través de ella, y que podamos aprender y podamos, Señor, tomar lo que tú tienes esta mañana para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estaba leyendo este libro, este libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y versículo 6, y me llamó la atención esta iglesia de Tesalónica. Como ustedes habrán leído en muchas historias de la palabra de Dios acerca de qué difícil fueron los tiempos en el cual se anunciaba la palabra de Dios por el apóstol Pablo y otros apóstoles. Qué gran situación tenían, porque no era simplemente que le llamaban la atención porque ellos hablaban o testificaban de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo, sino que las penalidades eran hasta la muerte. O sea, no era algo sencillo. Ahorita quizás pudiésemos hablar y decir, bueno, tribulación, no, pues no tengo tal vez esto o lo otro, pero en aquel tiempo las tribulaciones, no era cosa fácil, dependía de la vida de las personas. Y dice que esta gente recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que me llamó la atención. En todo ese tipo de situaciones que estaba la muerte presente ahí, sus vidas, recibieron con gozo la palabra de Dios. Y esto fue de parte del apóstol Pablo, de Timoteo y de la iglesia misma, porque Pablo tuvo que pasar por medio de todas esas cosas para poder anunciar
el Evangelio. Esta iglesia tuvo que sufrir también todo ese tipo de persecuciones y todo ese tipo de cosas para poder recibir la palabra de Dios. Pero me interesó más y busqué un poquitito más adelante. En primera, este versículo no se lo di, no está ahí, no va a estar en pantalla. Es más adelantito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y se los voy a leer así. Y dice de la siguiente manera. Siempre el apóstol Pablo hablándoles en la segunda carta a ellos, a esta iglesia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vean que el apóstol Pablo está escribiendo y está enorgullecido de esta iglesia. Porque al principio esta gente estaba siendo atormentada, tenía tribulaciones y aún con todo él resalta y dice, recibieron con gozo del Espíritu de Dios la palabra que se les compartió. Mucha gente vive en tribulaciones, en problemas. Y cuando se les comunica, se les da esa palabra de Dios, se les enseña a cómo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ellos. Y muchas de esa gente son liberadas, sus problemas son quitados y la gente con gozo sigue hacia adelante. Pero es diferente cuando estamos recibiendo y en lugar de recibir la palabra de Dios, pero en lugar de que las cosas podrían ser mejores, como que se empeoran, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy recibiendo algo que supuestamente me va a ayudar, pero no me está ayudando? Pero sin embargo, toda esta gente recibieron con gozo en medio de esa gran tribulación. Y Pablo los ponía como ejemplo en todas, porque a partir de ellos se empezó a divulgar y fueron ejemplo para todas las demás iglesias. Y el versículo 5 de segunda de Tesalonicenses dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, estaban padeciendo. Ahora, no podemos pensar que siempre que estamos padeciendo es porque estamos haciendo la voluntad de Dios en el reino de Dios, estamos trabajando en el reino de Dios. Nuestros padecimientos no siempre se deben a esos, muchas veces por nuestras propias decisiones y sufrimos las consecuencias. Tal vez porque le abrimos puertas al enemigo y Satanás viene y empieza a traernos tribulación. Y no es que estemos obrando y trabajando en la obra de Dios, no, simplemente que Satanás está ahí para atormentar. O realmente porque le estamos siendo un estorbo a él, porque estamos haciendo la obra de Dios. Estamos estropeando sus planes, como el mensaje del pastor el domingo pasado, ¿verdad? El profeta Eliseo, ¿no? Que siempre les decía todas las tácticas del rey de Siria y qué van a hacer. Y este rey estaba tan enojado y lo quiso matar al profeta Eliseo porque le estaba estropeando los planes que este rey tenía contra Israel. Pero de esa es la manera que podemos decir, bueno, soy digno si todas estas tribulaciones están viniendo porque estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces gloria a Dios. Él provee la salida, Él provee todas las cosas, pero tengamos siempre en cuenta, analicemos siempre nuestras vidas, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque esta gente, como les repito, me llama la atención, dice que recibieron con gozo. Y creo que este versículo tampoco lo di, está en 1 de Pedro 1:23, pero aquí lo tengo, 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 23. ¿Qué es lo que esta gente estaba recibiendo, la gente de Tesalónica? ¿Por qué recibieron de esa manera
ese mensaje. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ponga atención, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la palabra de nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Esta gente sí sabía lo que estaba pasando. No estaban recibiendo la palabra como palabra de Pablo, sino que estaban recibiendo como en verdad es la palabra de Dios, que dice que vive y permanece para siempre. Lo que ellos aprendieron, lo que ellos estaban viendo, lo que estaban recibiendo en ese momento, era algo que iba a ser eterno, para siempre. Las tribulaciones pasan, hoy comienzan y tienen un fin. Pero la palabra de Dios es para siempre, vive y permanece para siempre. Entonces ellos determinaron qué es lo que estaban recibiendo. No estaban recibiendo cualquier cosa, sino que ellos aprendieron a ver, y dice, siendo renacidos por una simiente incorruptible, no corruptible, algo que se pierde, que se echa a perder. Ellos tuvieron que haber nacido de nuevo para poder ver más allá. ¿Y por qué renacieron de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses 1:6, el gozo que está hablando no es el gozo que comúnmente el mundo conoce, o la felicidad. Está hablando de el gozo de nuestro Dios, el gozo que solamente Él puede dar. Y ese gozo no está basado en ciertas cosas o límites, sino que es un gozo sobrenatural. Está basado en la palabra de Dios. Es un gozo espiritual, por lo cual puede ser operado en medio de problemas, angustias, situaciones difíciles. Ese es el gozo que esta gente estaba recibiendo, o estaba manifestando, mejor dicho. ¿Por qué? Porque recibieron. Entonces, ¿cómo podemos manifestar ese gozo? Bueno, aprendamos de ello. Estaban recibiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos la palabra de Dios? ¿Qué hacemos cuando se nos da algo? Bueno, si es algo importante, bueno, podría decir, bueno, me regalan este pequeño librito, ¿verdad? Esta libreta. Y pues decimos, bueno, está bonito. Qué color, me gusta el color, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Hoy tiene letra bonita, está bien. Y lo guardo, se queda ahí. O simplemente venimos y decimos, este es un tesoro especial, pero yo no lo sé, digamos. Me dan este libro y digo, bueno, ok, está bien, al rato lo leo. Y lo tiro. Porque mi enfoque tal vez es por acá. ¿Cómo nosotros recibimos la palabra de nuestro Dios? Según primera de Pedro, es viva y permanece para siempre. Pero, ¿cómo cada uno de nosotros valoramos esa palabra? Eso es lo que es, literalmente. Pero en la vida personal de cada uno, ¿cómo valoramos esa palabra de Dios? ¿Cómo la vemos? Esta gente la estaba viendo como tal, como algo que permanece para siempre, una verdad, la cual les permitía poder tener gozo en medio de la tribulación. Esta gente estaba siendo saciada por esa verdad, por esa palabra incorruptible, por esa semilla incorruptible. Estaban hambrientos, deseosos de Dios, no de Pablo, del conocimiento natural de Pablo, porque Pablo dice que él tenía un conocimiento elevado, él conocía de leyes, conocía de todo, pero lo que Pablo estaba hablando era la voluntad de Dios, era la palabra que Dios le había encargado a él. Así es que si ya estamos saciados, por ejemplo, cuando ya estamos así llenitos y nos ofrecen un manjar, ¿verdad? Comidas deliciosas, ¿qué es lo que decimos? No, gracias, ¿verdad? Aunque quizás se llame la atención esa comida, pero ya estamos llenos.
Y quizás si en dado caso comemos, lo que produciría es un malestar en nuestro estómago, ¿verdad? Por comer de más. Habría un conflicto en nuestro sistema digestivo. O como cuando tenemos un vaso, ponemos un vaso y ya lo tenemos lleno de agua y le queremos echar más agua, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el agua se rebalsa porque ya está llena, ya no le cabe más. Quizás nosotros estemos saciados de ciertas cosas, nuestra alma, nuestra mente, no sé, nuestro cuerpo. Quizás ya estemos saciados. Y cuando recibimos esta palabra que es incorruptible, es la palabra viva que permanece para siempre, como ya estamos llenos, ya no nos cabe más, ya no queremos. Decimos, aunque se mira bonito, ¿verdad? Está bien, sí, hay el otro domingo, hay el otro mes, cuando pueda. Porque ya estamos saciados de ciertas cosas. ¿De qué nos llenamos en nuestras vidas? ¿De qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de lo que puede producir gozo o estamos llenos de las cosas que solo son temporales y que cuando viene la tribulación y la angustia nos desinflamos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Por qué sería tan importante agradar a Dios? Dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Depende de cómo cada uno de nosotros aprende a ver la seriedad en Dios. La hermana me comentaba en la mañana de que como las iglesias en muchos otros países, Centroamérica y otros, la gente está con gozo, con alegría y hace esto y hace lo otro. ¿Y qué depende muchas veces? Simplemente la persona. Somos nosotros los que determinamos el gozo, porque podría decir, esta gente de Tesalónica fácilmente pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Para estar en problemas, mejor me voy de aquí y vivo en paz. Pero sin embargo, ellos recibieron con gozo la palabra de Dios. Ahora sí, dice en el libro de Nehemías capítulo 8, ese sí creo que lo tenemos. Vamos a leer el versículo 1, 3, 10 y 12. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová lo había dado a Israel. No vamos a leer toda la historia, pero el versículo 3. Y leyendo el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vea cómo estaba esta gente. Ellos le pidieron a este hombre que les leyera el libro de la ley. Y cuando este hombre les empezó a leer, ¿cómo estaban? Estaban atentos. Como cuando vamos a hacer una cita o lo que sea y vamos a recibir algo, ¿qué es lo que hacemos? Tal vez nos tocó sentarnos hasta allá de último y la gente está haciendo ruido. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Atentos a nuestro nombre, ¿verdad? O a nuestro número que nos dice. Perdemos la atención de todo el resto que anda ahí haciendo cosas o diciendo cosas y estamos enfocados en aquel que nos va a llamar. Eso es estar atento. Nos concentramos, nos enfocamos. Dice el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Porque habían entendido. Todo dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía.
Y este hombre estuvo leyéndoles todo el libro de la ley, y ellos estuvieron atentos. Ellos tenían hambre de esa palabra, que querían ser saciados. Y cuando terminaron le dijo, bueno, ahora vayan a comer y a compartir y todo eso, fueron con gozo y con alegría, porque ellos habían entendido realmente, como la gente de Tesalónica. Ellos entendieron realmente lo que estaban recibiendo. Nosotros entenderemos realmente lo que recibimos, lo que estamos recibiendo. ¿Valoramos esa palabra que recibimos, la palabra de Dios, o simplemente no nos interesa? Bueno, a esta gente sí les interesó. En Jeremías 15:16, vean la actitud de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué dice que hizo Jeremías? Agarró la Biblia, le puso lechuga, tomate y hizo un sándwich y se lo comió. No. Fueron allá sus palabras y yo las comí. Es decir, se deleitaba. ¿Qué es lo que nos deleita a nosotros hacer? ¿Qué es lo que nos gusta y que cuando estamos ahí disfrutamos? Bueno, la palabra tiene que ser de esa misma manera o mejor. Deleitarnos en ellas. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vea, estas cosas os escribimos. Todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios ha sido con un propósito: la manifestación del gozo. Nosotros no podemos tener el gozo de Dios si no tenemos la verdad primero, la palabra incorruptible. Nadie puede tener el gozo que Dios da si no antes recibe la simiente incorruptible, si no antes recibe la palabra de vida, o que vive y permanece para siempre. Es imposible. Así que queremos tener ese gozo en nuestras vidas. Necesitamos poner atención a las palabras de nuestro Dios, y entonces podemos manifestar o accionar la palabra. Así es que el gozo se activa por medio de la palabra de Dios, pero nosotros somos los que tenemos la autoridad para poder determinar ese gozo. El apóstol Pablo había aprendido tantas cosas de parte de Dios y se había aprendido a poder vivir en esta vida, y nos da un ejemplo en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo hablando. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ustedes recuerdan todo lo que estaba hablando, el contexto de hambre, persecución y todo, abundancia, pobreza y todo. Y dice, he aprendido. Disciplina, constancia, práctica. De esa es la manera que nosotros como cuando nosotros nos ejercitamos en diferentes aspectos en la vida secular. Nos disciplinamos para hacer ciertas cosas. Es lo mismo en la palabra de Dios. El gozo de Dios lo podemos manifestar, pero necesitamos practicar, activar esa palabra de Dios, renovar nuestra mente para poder llegar hasta ese punto del gozo, de activar el gozo de nuestro Dios. Y sigue hablándonos otro ejemplo en Hechos, el apóstol Pablo 16, 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo Pablo y Silas podían tener gozo para poder cantar, orar a Dios en medio de su situación, en su condición? Esta gente había sido azotada, golpeada y los habían metido como los peores criminales hasta allá, lo más profundo, atados. Y todavía aún así estaban cantando. ¿Qué haríamos nosotros si nos tocara una situación de esas? Pensemos, ¿podríamos nosotros levantar nuestras manos y decirle, gracias Señor? ¿Tendríamos la fuerza o el valor para poder hacer y no renunciar y decir, Señor, pero yo te sirvo? ¿Y por qué me pasa esto? Pablo no estuvo quejándose. Imagínense todos los presos oyendo, no pude dormir porque Pablo no paró toda la noche de quejarse. No fue de esa manera, fue todo lo contrario. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó un milagro ahí, ¿verdad? Que terremoto y se abrieron y se destaparon todas las cadenas y cárceles. Pero eso es lo que produce el gozo de Dios. Y ese gozo no es que vienes y lo compras, ese gozo no es que vas y simplemente te dan un carro nuevo y ya tienes el gozo de Dios porque tienes un carro nuevo o una casa nueva. No es ese gozo, porque esas cosas son temporales, se echan a perder. Pero el gozo que Dios da proviene por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesucristo hablando en el libro de Juan, creo, ¿sí? En capítulo 15, Juan 15. Sí, Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Siempre Jesucristo, antes de decirles, bueno, para que se regocijen, déjenme primero hablarle palabras, déjenme darle palabras, déjenme decirles la verdad. Y luego, a través de esa verdad, ustedes van a tener ese gozo. Van a tener mi gozo. Si estamos notando bien, Jesucristo siempre les dio esas instrucciones. Cuando Jesucristo está hablando todas estas palabras, era antes de que lo cautivaran a él, antes de su muerte, ¿verdad? Antes de su crucifixión y todo eso, digo que estaba cerca, estaba cerca, y Jesucristo todavía estaba hablando de gozo, ¿verdad? Y yo les doy mi gozo, pero él sabía exactamente lo que venía. Sabía que su muerte estaba cerca, que los sufrimientos de él estaban cerca. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando, cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestras emociones cuando estamos a punto de que vamos a recibir algo probablemente malo, por decirlo? Que viene esto y que viene lo otro, y cómo muchas veces reacciona el cuerpo. Estamos, el miedo, ¿verdad? La angustia y no sé qué otras cosas pueden afectar a nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones. Jesucristo sabía lo que le venía. Y sin embargo, él está hablando y le dice, bueno, estas cosas yo les hablo para que tengan mi gozo. Estaba hablando con seguridad, como quería compartirles el gozo, a pesar de que él sabía plenamente que la hora estaba cerca y que lo que le iba a pasar a él, déjenme decir lo que él había leído la palabra de los profetas y lo que decía acerca de él, cuando decía que iban a ser arados su espalda. Todo ese tipo de cosas, él ya las sabía. Era un dolor terrible que cualquiera de nosotros que nos digan, mira, de esta manera tú vas a morir, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y que vamos a empezar a meditarlo en nuestra mente y nos vamos a afligir, y esto y lo otro, a ver si puedo cambiar el futuro, y esto.
Pero Jesucristo no estaba en esa condición. Les estaba hablando, miren, para que tengan mi gozo, estas palabras yo les voy a hablar. Y su gozo sea cumplido. ¿Cuál era el gozo de él? El gozo de él era cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Es la redención, era la redención del hombre. Dios quería redimir a toda la gente para que no se pierdan, para que se salven. Y había un precio que pagar. Y ese era el gozo que el Señor quería cumplir, quería tener, quería manifestar y quería dar a todos aquellos que le quieran recibir. La felicidad terrenal, recuerden que siempre es momentánea. Se acaba y es interrumpida por cualquier cosa. Hoy podemos estar felices, pero inmediatamente nos dan una noticia y cambiamos la cara. Después de estar con alegría y celebrando, es fácilmente que nosotros podamos cambiar, porque toda la felicidad de este mundo se acaba. Pero el gozo que Dios estaba mencionando, el gozo que Cristo está diciendo, es el gozo eterno, el gozo que nunca se acaba. Podríamos pensar que para tener tal gozo que está hablando la Escritura, nuestras circunstancias tendrían que cambiar primero. Como dice, bueno, si yo pudiese ser más espiritual, entonces tendría el gozo. Si yo pudiese lograr hacer cierta cosa primero este año, entonces podría tener ese gozo. Si yo pudiese, no sé, pudiese hacer algo o tal cosa, entonces podría quizás manifestar ese gozo. Primero, muchas veces queremos cambiar las circunstancias. O si yo fuera sano de mi pasado, de mis heridas del pasado, entonces podría conocer el gozo. Entonces me gozaría. Queremos cambiar todas estas cosas primero. Nos enfocamos tanto en las circunstancias y en los problemas que en el gozo de Dios. Y lo que hace es quitar nuestra mirada de la palabra de Dios y enfocarnos en el problema. Lógicamente, nunca vamos a manifestar el gozo de Dios, porque estamos tan enfocados en otras cosas y es porque estas cosas nos traen frustración. Pero la palabra de Dios trae libertad. Dice más adelante en el libro de siempre de Juan 17:13. Pero ahora voy a ti, Jesús hablando, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Vea, Jesucristo no estaba hablando, bueno, para que tengan por ahí felicidad, ¿verdad? Por lo menos que no se echen para atrás, ¿verdad? Algo para compensarlos. No, estaba hablando de su gozo, para que el gozo de Él sea cumplido en cada una de nuestras vidas. Tener gozo en la tribulación para el mundo es imposible. No se puede. Pero para un cristiano, tener gozo en la tribulación no debería ser algo extraño, según la palabra de Dios. Eso debería de ser común para nosotros, si le creemos a Dios. El gozo que el Señor estaba hablando cubre todas las cosas. El gozo no es simplemente, bueno, cuando voy a la iglesia yo me gozo. Pero ¿qué tal cuando estamos en el trabajo? O cuando estamos en la calle caminando simplemente, vamos de compra, vamos a hacer lo que sea. ¿Tenemos ese gozo todavía? ¿O cuando simplemente cantamos? El gozo que Jesucristo estaba hablando era un gozo que permanece para siempre en cada área de nuestras vidas. En cada cosa que nosotros hagamos, el gozo de Dios puede estar en medio de las tribulaciones y no puede ser acabado, no puede ser cortado, porque ese gozo es eterno, ese gozo es espiritual. Jesucristo quería darnos eso. Y vea esta noticia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es ese gozo. Y ahora dice que Cristo está en nosotros. Entonces,
es posible que nosotros podamos manifestar ese gozo, tal gozo del cual estaba hablando en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Satanás siempre quiere que ignoremos y que no veamos, quiere tenernos siempre vendados, porque de esa manera nosotros nunca vamos a experimentar el gozo que enseña, que nos muestra la Escritura. Y nunca vamos a poder manifestar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito de Satanás, vendar nuestros ojos para no ver tal bendición que hemos recibido por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Colosenses también, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora quizás podríamos decir, bueno, estos tal vez nos están dando gato por liebre, ¿verdad? Nos están diciendo mentiras, porque yo no lo veo. Bueno, cuando Cristo se manifieste, entonces vamos a decir, era cierto, ¿verdad? Sí, tenía todo eso, ¿verdad? Yo tenía esto y lo otro que dice la palabra, pero nunca lo usé porque yo pensé que no lo tenía. Bueno, no nos esperemos hasta ese tiempo. Conozcamos desde ahora qué es lo que podemos hacer como hijos de Dios y recibir esas grandes promesas que el Señor ha dejado. Sigamos adelante. Segunda de Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Otra vez la iglesia. ¿Qué es lo que nos mantenía a ellos impulsados para ir más allá de sus fuerzas? Era el gozo que ellos estaban activando por la palabra de Dios. Era ese gozo que no se pierde, ese gozo que nos mantiene. Véame, ese gozo no estoy hablando de que todo el tiempo nos vamos a estar riendo, ¿verdad? Y levantando nuestras manos y danzando. No es ese gozo. El gozo de Dios es que esté la paz en nuestro corazón. Es que cuando están las situaciones, nosotros sigamos adelante, marchando, continuando nuestro camino. Ese es el gozo. Porque ahora, el gozo puede ser manifestado con palmas, con gritos, con danzas y todo, claro, pero no podríamos mantenernos toda nuestra vida saltando, ¿verdad? Vamos al trabajo saltando, vamos en la cama saltando. No es el gozo de esa manera, es una manera de expresión. Pero el gozo que está hablando es que en paz nos acostamos y en paz nos dormimos y en paz nos levantamos. Y el siguiente día viene y en el trabajo las cosas no salen bien. ¿Y qué pasa? Seguimos con gozo, seguimos con paz en nuestro corazón. Que estamos pasando ciertas cosas en nuestras vidas, no, pues como ya estoy pasando mejor, ya no sigo, ¿verdad? Mejor me retiro. No, seguimos con gozo, porque nuestro gozo no depende de esas cosas. Nuestro gozo el gozo de Dios es lo que nos permite poder ir más allá. Como digo, nosotros somos los responsables de poder permitir que todas las demás cosas del exterior vengan y entren y concentrarnos en ellas para lastimarnos y aplastar nuestra felicidad, o simplemente podemos tomar la decisión y decir, no, bueno, yo quiero ese gozo, a mí voy a manifestarlo. Quiero ese gozo porque está disponible y ese gozo proviene de la palabra de Dios, y entonces me empiezo a llenar. Me quito, como decía, el vaso que está lleno, me vacío de todas las cosas que yo me he llenado en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, y me dejo llenar una vez más por la palabra de Dios. Y cuando estoy saciado de esa verdad, el gozo permanece en mí y yo puedo manifestarlo. Yo puedo tomar decisiones en base a ese gozo que está activado por la palabra de Dios y no en base a cómo me estoy sintiendo quizás en ese momento. Porque déjeme decirle,
Cuando nosotros tomamos las decisiones en base a cómo nos sentimos instantáneamente, muchas veces de esas decisiones pueden no ser las correctas. Pero cuando nuestras decisiones están basadas en el gozo de Dios, en la palabra de Dios, entonces con seguridad podemos seguir hacia adelante. Dios es el que nos respalda. Esta gente aquí dice que dieron más allá de su fuerza. La gente nunca se preguntó, bueno, si yo soy rico, entonces voy a tener gozo y voy a dar con gozo. No, dice que dieron más allá de su fuerza. En su profunda pobreza, dieron con gozo, participaron con gozo en todo lo que hacían. Ese es el gozo que estoy hablando. No estoy hablando como les repito, levantar nuestras manos y todo eso. Gritar con júbilo es de bendición, es parte, pero no me estoy enfocando en ese tipo de gozo. Estoy enfocándome en el gozo de que cuando salgamos de acá de la iglesia y venga el problema, nosotros permanezcamos nuestro corazón en paz y podamos el siguiente día, el siguiente domingo, el siguiente día, el siguiente mes, el siguiente año continuar. Ese es el gozo que yo estoy mencionando, ese es el gozo que Dios desea realmente que podamos participar, porque la felicidad, y como digo, no estoy diciendo que es malo, la felicidad de brincar, danzar y todo ese tipo de cosas, el mundo las puede experimentar también. Les ponen la música con luces, humo y la gente se alegra y brinca. Es una expresión natural del ser humano. Pero cuando salen de ahí, ¿qué pasa? Salen peleados, salen hasta muertos a veces. Pero el gozo que Dios está enseñando, como repito, no estoy diciendo que si venimos acá y levantamos, el pastor ha hablado mucho, pero cuando venimos acá, levantamos nuestras manos, digamos amén, aleluya, y todo ese tipo. Claro, es una bendición participar, activar, ¿verdad? Si antes lo hacíamos para otras cosas, ¿por qué no para Dios ahora? Pero mi punto ahora no es ese gozo, mi punto ahora es el gozo que está adentro, ese gozo que, no cambia, es un gozo que no está basado en porque me dan algo y yo me voy a gozar, sino que es un gozo que aunque aparentemente no tengo nada, que aunque aparentemente el problema no ha cambiado, yo permanezco en ese gozo de Dios. Mi corazón, mi alma, mi ser, mi espíritu está en paz. Ese es el gozo que Dios nos permite y esa es la única manera que nosotros podemos avanzar y seguir hacia adelante en este camino de Dios, porque ese gozo, déjenme decirlo, Satanás no lo puede quitar. El otro gozo o felicidad, ese sí puede ser estropeado. Si nuestro gozo estaba en la casa y la casa se pierde el gozo. Si nuestro gozo estaba en en otra cosa material o en una persona, y cuando todo eso cambia, ¿saben qué pasa? Se viene abajo todo, porque nuestro gozo y nuestra esperanza estaba allí. Pero cuando nuestro gozo está fundado en la inescrutable o indestructible palabra de Dios, permanecemos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Sigamos en Gálatas capítulo 5, 22. Es otro versículo conocido, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, mas el fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu. Todos podemos tener ese gozo, ya lo vimos adelante. Cristo es ese gozo, Cristo está en nosotros. Pero ese gozo solo puede ser manifestado de una manera espiritual, porque no es un gozo que está basado en cosas materiales. Y para manifestar ese gozo, tenemos que tener el Espíritu de Dios, lógicamente, ¿verdad? Para poder hacerlo. Tenemos que activarlo para que sea un fruto. No podemos tener aguacates, la fruta, si no hemos plantado el árbol de aguacate para poder recibir esa fruta. Pero déjenme decirles, ya hemos nacido de nuevo como cristianos. Entonces tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora necesitamos que se exprese, que se manifieste. Y una de sus manifestaciones es el gozo. Y ese gozo es el gozo eterno.
Es el gozo que solamente Dios puede dar. Creo que no di este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, es algo bien cortito, dice, estad siempre gozosos, le dice Pablo, estad siempre gozosos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, ya hemos estado viendo por qué Pablo les está diciendo eso, estad siempre gozosos. Eso es lo que estaba practicando la iglesia. En medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de angustias, ellos estaban recibiendo siempre la palabra con gozo del Espíritu de Dios. Y la gente estaba participando, la gente estaba dando, aunque podríamos decir, eran los más pobres, o podrían decir, bueno, deberían de estar lamentándose, ¿verdad? Porque si se llaman hijos de Dios y apenas están dando, pero no había nada que los detuviera, ellos seguían hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenían la manifestación de ese gozo por medio de la palabra que ellos habían recibido. Esa palabra que muchas veces la tenemos guardada, esta palabra puede producir cosas en nuestras vidas y cosas especiales, cosas buenas. ¿Cuál es nuestra decisión? Bueno, Salmo 16, 11. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice David, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Si no tenemos ese gozo, si esta mañana no tenemos el gozo que la palabra nos dice, y ya nacimos de nuevo, de esa simiente incorruptible, entonces necesitamos practicar, analizar, disciplinarnos, como el apóstol Pablo. Dijo que se había acomodado a situación, se había sobrepuesto a todo ese tipo de cosas. Porque cuando llegaban las pruebas, se mantenía firme con una actitud de gratitud a Dios. No destrozado por lo que él físicamente y emocionalmente estaba sufriendo. Muchas veces nosotros recibimos cosas emocionales y con esas nos tumban para no seguir hacia adelante. Pero si no tenemos ese gozo, está disponible, ya está disponible por medio de la palabra de Dios. Ya se hizo disponible en Cristo Jesús. Busquemos poder manifestarlo porque ya está. Pero si no tenemos ese gozo, porque no hemos nacido de nuevo, es tan sencillo. La palabra dice que Cristo vino al mundo para que el mundo sea salvo, para que el mundo disfrute de ese gozo, de esa paz. Simplemente necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y creer que Dios le levantó de los muertos y que ahora vive y puede vivir en nuestro corazón si tan solo abrimos nuestra vida. Así es que para todos, espero que haya sido de bendición y podamos meditar en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que la atesoremos como en verdad es, como un tesoro, y que aprendamos como la iglesia de Macedonia, ¿no? Tesalónica, y todas estas iglesias que sufrieron en esa época de Pablo. Sufrieron y ahora son ejemplo para nosotros. Que nosotros podamos ser ejemplo para las siguientes generaciones hasta que Cristo venga. Pero esa es decisión de nosotros. Así es que esta mañana termino con este mensaje. Que sean todos, no sé, que disfruten de este tiempo y el propósito de nuestro Dios. No sé si tengan algún anuncio, algo más para terminar, o quiera terminar, o termino. Bueno, entonces dejo al pastor con nosotros. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, mis hermanos. El gozo del Señor, mis hermanos,
debe de estar siempre en tu corazón. Como dijo David, el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Y eso es lo que tienes que tener tú en tu corazón, gozarte en el Señor siempre, aunque vengan problemas, como dijo la predicación que nos trajo el hermano Misael acerca de Tesalónica. Mis hermanos, ellos se gozaban en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que hay problemas, hay retos, lo que venga, que el gozo del Señor esté activo en nuestro corazón. Amén. Hay un cantito que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, dice, y me gozaré. Amén. Cuando tú te gozas en el Señor se goza también. Y es lo que tenemos que hacer. El Señor no quiere ver sus hijas y sus hijos sufriendo. Amén. Por eso tenemos que estar en gozo. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Aleluya. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por la palabra que nos trajo el hermano Misael. Padre Santo, que ese gozo debe de estar en nuestro corazón, en las buenas, en las malas. Cuando haya tribulaciones, Padre, mi Dios, que no mate nuestro gozo, Padre, que no opaque, Padre Santo, tu palabra, que no opaque lo que tú has puesto en nuestro corazón, Padre. Tú quieres, Padre bendito, que estemos en gozo siempre, Padre Santo. Ahora, mi Dios, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para reconocer ese gozo que tú quieres que disfrutemos, Padre, en nuestro corazón. Padre de la gloria, ahora te damos gracias por este mensaje, Padre. Padre bendito, despídenos en paz, Padre Santo, y que salgamos, Padre Santo, recibiendo ese gozo, Padre, y que lo apliquemos en nuestras vidas, Padre, para que nuestras generaciones futuras, mi Dios, puedan sentir ese gozo, Padre, cuando se arrimen a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos despedidos.